Y siempre es un gusto estar aquí en casa. It always feels at home. This will always be home. Amen. Busca tu Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y puedes sentarte, más luego vamos a estar leyendo esta cita del libro Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, y estoy leyéndole la Reina Valera. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema demasiado importante como para olvidarlo. ¿Cuántos saben que hay cosas que no podemos olvidar? Hay cosas en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida cotidiana, hay cosas que no debemos olvidar. Los que son casados, los hombres especialmente, nunca olvides el día de tu aniversario de bodas. Hay cosas que no debemos olvidar. Hay cosas que son demasiado importantes, hay cosas que son tan importantes que no podemos olvidarlas. Nosotros en este país recordamos un 7 de diciembre, donde recordamos el evento de Pearl Harbor, un evento cuando este país recibió un ataque de Japón. Todos recordamos el evento de septiembre 11. ¿Cuántos se acuerdan del evento de septiembre 11? Todos recordamos esta fecha cuando nuestro país fue atacado por terroristas y murieron casi 3,000 personas murieron en ese evento. Y esta nación donde nosotros vivimos, en Estados Unidos de América, pues tiene muchas fechas que son demasiado importantes para nosotros como ciudadanos y residentes de este país. Pero también como creyentes, para ti y para mí, como seguidores de Jesucristo, hay muchas cosas que no podemos darnos el lujo de olvidarnos de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que como creyentes tú no puedes darte el lujo de olvidarte. La realidad es que no podemos jamás y nunca podemos olvidar que somos pecadores. No podemos olvidar la realidad del pecado en nuestras vidas como creyentes. Como creyentes no podemos olvidar la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Son cosas que no podemos olvidar, que tienen que estar presentes. Como creyentes no podemos olvidar la venida de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? No te olvides que hay una venida, que Jesús viene pronto. Que nunca se nos olvide, iglesia, como creyentes, que nunca se nos olvide esas verdades grandes que son bases principales en lo que nosotros creemos. Y hoy quiero recordarte de 4 verdades que son demasiado importantes para ti como iglesia, para ti como creyente, como sacerdote de tu casa o sacerdotisa de tu casa. Hay 4 verdades que quiero compartir contigo que son demasiado importantes como para olvidarlas. Número 1, alguien diga número 1. La importancia de asistir a la iglesia. ¿Empezamos bien? La importancia de asistir a la iglesia. Número 2, el impacto de tu testimonio personal. Si estás tomando nota, escribe esto. El impacto de tu testimonio personal. Número 3, el efecto, you ready for this? El efecto de ser generoso. Eso quiere decir el efecto de dar. Y número 4, la importancia de vivir una vida santa. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. La versión Reina Valera 1960 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte. Amén. Dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen de por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La asistencia a la iglesia es necesaria, ¿sabías eso? Mire que está a tu lado y la asistencia a la iglesia es necesaria. Pastor, ¿por qué es tan importante la asistencia a la iglesia? Porque la asistencia a la iglesia fortalece tu fundamento bíblico. Fortalece tu fundamento. Si a mí, yo le decía esta mañana en la iglesia de Orlando, si a mí me dieran $1 por cada vez que una persona se acerca a mí y dice: pastor, es que yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Si yo sabía que me iban a decir, yo comenzaba a colectar $1 con cada persona que me dice eso. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo no tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Y la verdad es que cuando miramos esto, en parte es cierto.
Porque venir a la iglesia no salva a nadie, ¿sabías eso? Venir a la iglesia no salva a nadie. De hecho, todos los domingos nosotros venimos a la iglesia, y no en esta iglesia, eso pasa tampoco en Orlando, eso en otras iglesias. La gente va a la iglesia y en la iglesia la gente se encuentra con gente mala. Dentro de la iglesia se encuentra con gente mala, con gente mal hablada, con gente malcriada, con gente que son mala gente, con gente que son mala paga, con gente que está mal peinada. You get the idea what I'm saying? Y la iglesia, llegamos los domingos, nos encontramos con toda esta gente. Nadie se salva con venir a la iglesia. Y quizás esto es malas noticias para alguien. Quizás tú estás aquí pensando que con venir a la iglesia ya vas a llegar al cielo. Venir a la iglesia no salva a nadie. La única manera de ser salvo es arrepintiéndote de tus pecados de acuerdo a la Biblia y recibiendo a Cristo en tu corazón como tu único y exclusivo Salvador, y entonces recibe la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien recibe salvación, tenemos que entender que siempre hay cambios. ¿Cuántos saben que hay cambios cuando llega Cristo? Tienen que haber cambios. Por eso es que la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo somos nueva, ¿qué? Nueva criatura. Es un nuevo nacimiento. Y sin embargo, cuando no asistes a la iglesia, cuando se te hace difícil congregarte, la verdad es que tu salvación puede ser cuestionada. Tu salvación puede ser una persona que ha recibido la salvación, una persona que Cristo ha entrado a su corazón, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, tiene que tener una naturaleza nueva, tiene que tener una manera nueva de ser. Porque ahora que tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué sucede? Que ahora lo que tú quieres hacer es obedecer a Cristo. Ahora lo que tu espíritu quiere es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y de hecho, una vida de obediencia, una persona que tiene una vida de obediencia, la obediencia es una evidencia de la salvación, ¿sabías? Si se te hace difícil ser obediente, si tú luchas con obedecer y con someterte, yo vengo a decirte que la obediencia es una de esas evidencias de tu salvación. Hebreo nos exhorta a que nosotros, lo acabamos de leer, nos exhorta a que nosotros asistamos a la iglesia, que nosotros vengamos a los servicios de la iglesia, que nos congreguemos con nuestros hermanos, que vengamos a escuchar la palabra de Dios. Y negarse a hacer eso es desobedecer a Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Y cuántos entienden que la desobediencia no es parte del carácter de un creyente? Son evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque mira cómo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús hablando le dijo, si me amáis, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Deja ver las manos de los que aman a Jesús. Pues ¿sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dice, no te preocupes por traerme regalos, no te preocupes por conectarme con gente importante, no te preocupes por tratarme bien. Yo lo que quiero es que si tú me amas, Jesús dice, si tú me amas, simplemente cumple y guarda mis mandamientos. ¿Y cuántos saben que eso es un buen fundamento bíblico? Y como creyentes tenemos que abrazar estos fundamentos. ¿Por qué es necesario venir a la iglesia, pastor? ¿Por qué no es suficiente yo simplemente conectarme a través de las redes sociales? ¿Por qué no es suficientemente yo tener mi espacio y mi altar en mi casa? La asistencia a la iglesia es necesaria. Mira que está a tu lado y dile eso. La asistencia a la iglesia es necesaria. Para tu crecimiento espiritual es necesaria. Santiago capítulo 1, versículo 21, lo dijo claramente, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra que sale de este altar, salva tu alma. Esta palabra que sale de esta casa, salva a tus hijos, salva tu casa. Todos necesitamos un pastor, todos necesitamos una iglesia.
El problema es que la cultura y el mundo ha enseñado y muchos lo han creído que la iglesia es para cuando me sobra tiempo para ir a la iglesia. Yo me acuerdo los días cuando la gente sacaban su tiempo y vestían a sus niños y muchos de los niños iban así gruñones a la iglesia porque iban obligados, porque los padres entendían la importancia de ir a la iglesia. Yo me acuerdo los días cuando los negocios no abrían el domingo para dar ese espacio para que la familia fuera a la iglesia. Son muy pocos los negocios. Todos conocemos a Chick-fil-A. Yo aplaudo a Chick-fil-A por lo que hace, porque son de las pocas empresas que abren. Dale un aplauso a Chick-fil-A. I'll wait for the check this month. 1732 North Gordon Road. Pero esto hay que aplaudirlo, esto hay que celebrarlo porque la cultura ha ido borrando ciertas cosas importantes en nosotros y se nos ha ido olvidando. Y hay cosas que como creyentes y los que son padres aquí, hay cosas que son esenciales que no podemos olvidar, que son demasiado importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y congregarnos es una de ellas. Debe incomodarte tú no llegar a la casa de Dios. Debe incomodarte tú no estar en la casa de Dios un domingo. Debe incomodarte tú hacer otras cosas que no te dedica tiempo al Dios que tú le sirves. Todos necesitamos un pastor. Pero hoy en día qué difícil se le hace a la gente tener un pastor y escuchar un pastor. Hoy en día el comentario, en estos días yo hablaba con alguien y me decía, pero es que el pastor es un hombre igual que yo. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero sí, pero el que es pastor también se equivoca. Y todo eso es verdad, pero hay un orden bíblico, hay un diseño que Dios hizo para la iglesia. Y sí, los pastores se equivocan, y sí, los pastores son hombres como tú y como yo, pero hay una responsabilidad que hay sobre el pastor. Y hay un orden que Dios ha creado, hay un diseño. Dios no solamente creó la iglesia así porque sí, Dios diseñó la iglesia. Y por lo tanto todos necesitamos un pastor que nos predique la palabra de Dios. Todos necesitamos conectarnos a un altar, que nosotros recibamos la palabra de Dios de ese altar. Sí, yo sé que podemos escuchar predicaciones en YouTube, que podemos escuchar predicaciones a través de las redes sociales y todo eso es bueno, pero sabes que no hay nada más bueno y más beneficioso para ti que la palabra que sale de este altar. Y yo le decía a la iglesia de Orlando esta mañana, yo decía, yo sé que ustedes se meten a YouTube y hay tantos predicadores y unos mensajes poderosos porque yo también los escucho, yo también y me impactan y a mí también se me paran los pelos cuando lo escucho, pero ninguno de esos mensajes reemplazan el mensaje que sale del altar que me alimente a mí. Porque este mensaje de hoy, es un mensaje que Dios ha customizado para ti. Es a custom made message. Un mensaje especialmente que Dios preparó para ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Que Dios saque, que Dios tenga el detalle de crear un mensaje para mí. Y la palabra que sale de aquí es una palabra que Dios ha diseñado directamente para tu vida. Yo no entiendo cómo es que las personas a veces llegan a la iglesia y dicen, Dios no me habló. Cuando todas las semanas, toda esta palabra que está aquí es Dios hablándote. Es Dios dirigiéndote, es Dios tratando de despertar, es Dios tratando de guiarte. Cuando tú te siembras en una iglesia a recibir la palabra, y no solamente a recibirla, sino que a obedecerla. Alguien diga obedecer. Yo sé, eso no es una palabra mala, obedecer, lo puede decir. Cuando tú te siembras en una iglesia para recibir y obedecer esa palabra, ¿sabes lo que sucede en tu vida? Que tú comienzas a crecer espiritualmente. Y en esta casa lo hemos visto, yo he visto gente aquí que han llegado destrozados y ahora tú los miras y no los conoces porque su crecimiento espiritual los ha llevado a otros niveles. ¿Por qué? Porque se han conectado a un altar, se han conectado a una palabra y han decidido obedecer esa palabra. Y la palabra que tú recibes de este altar, la palabra que Dios le da a nuestro pastor López, a la pastora Ivette, es demasiado importante para mí y debe ser demasiado importante para ti. Porque es lo que promueve mi vida espiritual. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Por eso es que nosotros los pastores tomamos esto muy en serio. Yo sé que el pastor López toma muy en serio lo que él hace.
Y ahora que nosotros estamos pastoreando allá en Orlando, yo tomo muy en serio lo que yo hago. Cuando yo me paro en el altar, yo oro, yo estudio, yo paso largas horas predicando para traer un mensaje de 30 minutos porque hay una responsabilidad y sabemos la seriedad de la que Dios nos ha dado con una iglesia. Porque entendemos el orden del diseño de Dios para la iglesia. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, Pablo hablándole a este joven pastor, le dice, Timoteo, esfuérzate, le dijo. Esfuérzate mucho en el ministerio de la palabra, le dijo. Esfuérzate mucho en traer ese mensaje que va a edificar al pueblo de Dios. Porque lo que hacemos aquí, lo que se hace en este altar, lo que se hace en el altar de Misión La Cosecha, nosotros lo tomamos muy en serio, iglesia. Y la palabra que sale de aquí es demasiado, y yo espero que tú entiendas y que tú abraces esto y que si tú no lo habías entendido hasta hoy, que tú le entiendas que la palabra que sale de aquí es demasiado de importante para ti. ¿Cuántos entienden eso? El problema es que hoy en día la gente actúa como si la iglesia fuera algo opcional. Como si la iglesia fuera algo de, yo voy a la iglesia cuando me sobra tiempo, yo voy a la iglesia cuando no esté cansado, hoy tengo que descansar, me conecto. Pero el congregarse es tan importante, esta verdad, iglesia, no podemos olvidarla. Voy a la iglesia si tengo ganas, si no tengo ganas no voy. Por eso hay gente que, hoy en día hay gente que dejan de venir a la iglesia porque alguien los hizo sentir mal. ¿Has conocido a alguien así? Que dejan de venir a la iglesia porque alguien los hizo sentir mal, porque dejan de venir porque en la iglesia hay muchos pecadores. ¿Han escuchado eso? Porque en la iglesia hay muchos hipócritas también. La iglesia está llena de... ¿Alguien ha escuchado eso? Que dicen la iglesia está llena. ¿Sabes qué? Cuando yo leo la Biblia nunca me dice ni me garantiza que la iglesia va a ser perfecta. Pero sí, cuando leo la Biblia claramente me dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Padre que está, ¿cuántos aquí son padres? Si eres padre, levanta las manos. Padre que estás aquí hoy, yo sé que nosotros como padres tenemos, con mis hijas, yo tengo grandes metas y yo tengo unos sueños para ella y yo veo el potencial. Y como padre, yo sé que tú tienes grandes sueños con tus hijos, yo sé que tú tienes grandes metas con tus hijos, pero yo vengo a darte una advertencia en el día de hoy. No cometas el error, escucha bien, no cometas el error de enfocarte tanto en las metas de tus hijos. No cometas el error de enfocarte tanto en de que tus hijos alcancen los sueños que tú tienes para ellos. Y te enfocas en ponerlos en programas y apuntarlos en diferentes actividades para acomodar a tus hijos, para que tengan un futuro de éxito. Y a veces haciendo eso, nosotros mismos como los padres, mientras los estamos acercando al éxito, los estamos alejando de Dios. Y yo vengo a decirle a los padres, no cometas ese error. No olvides la importancia de esto que nosotros hacemos aquí. No olvides la importancia de nosotros congregarnos, porque esto es demasiado de importante, iglesia. Hace poco se acercó un joven en mi iglesia y hablaba conmigo y yo le preguntaba, ¿qué tú quieres hacer en el futuro? ¿Cuáles son tus metas? Me dice, pastor, yo quiero ser un jugador de la NBA. Yo dije, yes, este es el millonario que necesito aquí. Y yo le dije, rápido, se me abrieron los ojos y le dije, nunca te olvides de mí, sabes que yo te quiero mucho, cuando tú seas famoso yo voy a estar ahí contigo. Le dije, te voy a dar un consejo, si tú quieres ser un jugador de NBA, comienza a inscribirte en los equipos de baloncesto en la escuela, en la comunidad, para que vayas adquiriendo esa experiencia. Y el joven me escuchó y lo hizo, me dijo, pastor, ya me inscribí en el equipo de la escuela, me aceptaron y voy a comenzar a jugar, pero las prácticas son los miércoles y los miércoles son los días que los jóvenes se reúnen en la iglesia de Orlando. Y yo le dije, llama y dile que te saquen de la lista. Pastor, pero ¿cómo yo voy a adquirir? Yo le dije, ¿sabes qué? Siempre pon a Dios primero en tu vida y Dios no va a tronchar tus sueños.
Dios, y yo vengo a decirte que Dios no va a tronchar los sueños que tú tienes con tus hijos. Dios no va a tronchar los sueños de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije a este joven, aunque tú no estés en el equipo de baloncesto de la escuela, cuando tú pones a Dios primero, Dios como quiera te acomoda en la NBA sin tú estar en el equipo de la escuela. Porque eso es lo que hace Dios. La palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las demás cosas serán por añadidura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Otra verdad, la segunda verdad que es demasiado de importante como para nosotros olvidarnos de ella, es el impacto de nuestro testimonio personal. Compartir tu testimonio es compartir lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios hace a través de ti. Es decirle a los demás lo que Dios hace contigo y la grandeza que Dios ha hecho en tu vida. ¿Con cuántos aquí Dios ha sido grande? Pues entonces eso fue lo que decía el salmista David en el versículo 16 del capítulo 66, Salmo 66. Dice, venid y oíd todos los que teméis a Dios. Y dice, y contaré lo que ha hecho en mi alma. Tu testimonio es demasiado importante. Esto es una verdad que también tenemos que recordarla y no podemos olvidarla. La importancia de yo hablar mi testimonio, de yo contar lo que Dios ha hecho conmigo. El apóstol Juan en la epístola de primera de Juan, él entendió el impacto de lo que era el testimonio, lo poderoso que es nosotros testificar de lo que Dios ha hecho. Tú tienes que entender que tu testimonio va a impactar a alguien. Pastor, pero es que mi testimonio no es gran cosa. ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? Por mucho tiempo yo decía, yo fui nacido y criado en la iglesia y yo decía, es que yo no tengo testimonio. Yo tengo amigos que se salieron de la iglesia buscando un testimonio. Frankie, ¿conoce gente que hicieron eso? Porque querían tener un testimonio y dijo, yo tengo que hacer algo porque y la verdad es que mientras yo miraba mi testimonio y que decía, pero que yo nunca he estado en el mundo, nunca me he apartado de Dios, pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios ha tenido más misericordia conmigo dentro de la iglesia. Dios ha tenido más misericordia conmigo trepado en un altar que los testimonios que hay. ¿Sabes por qué? Y hay cosas grandes que Dios hace con nosotros. La misericordia de Dios. ¿Con cuánto aquí Dios ha sido misericordioso? Y tú tienes que entender que tu testimonio va a impactar a alguien. Quizás tú quieres que impacte a miles de personas, no necesariamente va a impactar a miles de personas, pero tu testimonio, te aseguro que Dios te va a usar para impactar a alguien. No tengas miedo, entiende la importancia, que no se te olvide la importancia de tú testificar. Hay gente que tú le vas a testificar y no te va a creer. ¿Alguien le ha pasado? Hay gente que tú le vas a testificar y te van a ignorar. ¿Te han ignorado alguna vez? Hay gente que tú le vas a testificar y te van a poner un label como que tú estás loco. Pero ¿sabes qué, iglesia? Hay alguien que va a escuchar tu testimonio y hay alguien que va a ser impactado por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y mi oración es que en esta semana yo quiero que tú te unas conmigo en esto, que esta semana que Dios te abra oportunidades para tú hablarle a alguien, para tú decirle a alguien. Quizás tú fuiste criado en la iglesia y que hay alguien que tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo he podido permanecer en mi servicio a Dios toda mi vida y nunca me he emborrachado y nunca he fumado y Dios me ha mantenido limpio, fuera de las perdiciones de las drogas en el mundo, y alguien va a ser impactado por eso. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber otro que va a decir, ¿sabes qué? Yo estuve en las drogas, yo estuve arrastrándome en las calles, yo dormía debajo de la lluvia y Dios me rescató. ¿Y sabes qué? Y alguien va a ser impactado con eso. Lo que nos toca a nosotros es no olvidarnos la importancia de testificar y compartir lo que Dios ha hecho contigo. Lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy orando para que esta semana Dios te dé oportunidades, que Dios levanta tu mano ahí donde estás. Yo declaro que esta semana Dios abre oportunidades para que tú hablas tu testimonio. Que no sea lo que sea que Dios hizo contigo, Dios te va a usar esta semana para tú impactar la vida de alguien. ¿Cuántos dicen amén? Comparte tu historia. Pastor, ¿cómo lo hago? Pastor, no sé testificar. Pastor, yo no sé ni cómo decirlo. Simplemente déjale saber de dónde Dios te sacó, dónde tú estabas antes de conocer a Cristo. Simplemente déjale saber cómo fue que Cristo llegó a tu vida y lo que Cristo está haciendo en tu vida en este momento. Y ahí estás testificando y ahí tienes tu testimonio para impactar las vidas.
El testimonio de Pablo ante Agripa fue un testimonio que tuvo impacto en Agripa. Y Agripa, escuchando a Pablo, decía: Pablo, casi me has persuadido, le dijo. Cuando tú escuchas un testimonio de alguien que Dios lo sacó de las drogas, del alcohol, de la perdición, y cómo Dios ha cambiado su vida, eso te da esperanza. Eso le da esperanza a alguien que dice: si Dios lo hizo con él, si Dios lo hizo contigo, Dios lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Comparte tu vida, comparte tu testimonio. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Habla acerca del creyente. ¿Cuántos son creyentes? ¿Somos creyentes? Pues la Biblia dice que tú eres luz. La Biblia dice que tú eres, ¿y cuántos saben que vivimos un mundo oscuro? Dice: vosotros sois la luz del mundo. Y me encanta como lo dice John MacArthur, porque John MacArthur hablando dice: ¿sabes qué? Hay muchos incrédulos que jamás van a abrir una Biblia para leerla. Y hay muchos de nuestros familiares que jamás van a abrir una Biblia para creerla. Que la única Biblia que van a leer va a ser tú. Que la única Biblia que van a leer va a ser tu testimonio, va a ser lo que tú hablas, va a ser tus acciones. Recuerda que nosotros estamos viviendo en un mundo oscuro. No sé si te habías dado cuenta. Cuando miramos las noticias, yo no puedo resistir una hora de noticias. Porque todo es una oscuridad, y todo es un engaño, y todo es una agenda. Y cuando yo miro eso y miro la palabra de Dios, me da esperanza porque la Biblia me dice que la iglesia, los creyentes, somos la luz de ese mundo oscuro. Y no es que estamos tratando de brillar, y no es que estamos tratando de exhibir lo que nosotros somos. Es simplemente que Dios establece que tú eres luz. Y donde tú entras, la luz de Cristo entra contigo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, una verdad que es demasiado importante como para nosotros olvidarla, es el valor que hay en la generosidad. Y esto es una verdad que necesitamos recordársela a nuestra cultura hispana. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Esto es de cristal. Y es algo como que está en nuestra cultura. ¿O soy yo? ¿Is it true? ¿It's not true? Los hispanos como que somos un poquito más reservados y cautelosos, y lo cuestionamos. Pero la verdad es que la generosidad es una bendición para nosotros. Y yo no sé de ti, pero yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo quiero que el Espíritu Santo continúe recordando estas verdades que bendicen tu vida. ¿Qué es generosidad? Generosidad es la voluntad de dar cosas que, escucha bien, la voluntad de dar cosas que tienen valor. Y a veces yo veo gente que tiene la voluntad de dar cosas que le sobran. Gente que tiene la voluntad de dar cosas que le estorban. Pero generosidad es dar con la voluntad, dar algo que tiene valor. Es un acto de desinterés. ¿Sabe que han hecho estudios acerca de la generosidad, y los estudios dicen que no hay nada mejor, escucha esto, que no hay nada mejor para tu salud mental que ser generoso? Y esos son estudios, yo ni estoy hablando de la Biblia ahora. Los estudios dicen que no hay nada mejor para tu salud mental. Y algunos dicen que la generosidad es la clave para tú ser feliz en la vida y ser saludable en la vida. ¿Cuántos quieren ser felices y saludables? Los servidores, si pueden pasar con las canastas. Aquí tenemos un chorro de gente que quiere ser felices y saludables. No son bromas. Y cada vez que hacen más estudios de esto, y hacen investigaciones de esto, los estudios demuestran los beneficios de ser generoso en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Esto es increíble. La generosidad no solo reduce el estrés, sino que promueve una buena salud física. Eleva tu autoestima. ¿Cuántos aquí se sienten bien cuando son generosos?
It's true, you feel good. Tú te sientes bien cuando tú puedes ayudar a alguien, cuando tú puedes ayudar a una persona o sacarlo de un aprieto. Esto es algo que beneficia nuestro espíritu, nuestra salud, pero también dice que aumenta la esperanza de vida, aumenta el propósito. Tú te sientes como que tú tienes propósito en la vida. Y ahora cuando vamos a la Biblia, encima de eso, la Biblia te habla de la generosidad, y siempre que habla de la generosidad, siempre la generosidad viene acompañada de promesas, siempre viene acompañada de bendiciones. Cuando damos, Dios bendice. Cuando tú das, Dios te bendice. Mira que está a tu lado y dile, cuando tú das, Dios te bendice. Cuando damos, Dios bendice. Hay promesas en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 24 al 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viven en pobreza. Yo necesito que usted entienda esto, iglesia. Y no te asuste porque yo no estoy hablando de esto para recoger una ofrenda. Los veo como que un poquito tenso. Relax. Pero yo necesito que tú entiendas que aquí este versículo de Proverbios 11 no está diciendo que por tú dar que Dios te va a dar más dinero. Eso no es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que la gente quiere decirte. Pero aquí lo que está diciendo es que si tú eres generoso, lo que está diciendo es que Dios promete bendecir a todo aquel que es generoso con bendiciones espirituales. Nadie se emocionó con eso. Con bendiciones espirituales y a veces con bendiciones materiales. Dale un aplauso a Dios por eso. Bendiciones espirituales. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el concepto de lo que es una bendición espiritual. El mundo nos ha sembrado tanto en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia de tener dinero, de tener casa. Todo el mundo quiere tener una casa grande, todo el mundo quiere tener un carro nuevo, todo el mundo quiere tener dinero en el banco, y eso es lo que la cultura nos ha enseñado. Y a veces interpretamos eso y todos lo decimos, pastor, acabo de recibir una gran bendición de $20,000. Y cuando recibimos una bendición espiritual, como que no las identificamos. Cuando Dios rescata a nuestros hijos, cuando Dios siembra a nuestros hijos en un ministerio, cuando Dios protege nuestro matrimonio, cuando Dios protege tu familia, aprendamos a celebrar esas bendiciones espirituales. Aprendamos a celebrar más las bendiciones espirituales que las bendiciones materiales. Las bendiciones materiales van a llegar y cuando lleguen yo las voy a recibir. Pero yo debo celebrar más las bendiciones espirituales que las bendiciones materiales. Por eso en 2 Corintios capítulo 9, 6 dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, ¿cuántos quieren sembrar generosamente? ¿Cuántos están listos para bendiciones espirituales? ¿Cuántos están listos para bendiciones espirituales? Esta iglesia que nosotros tenemos aquí, esta iglesia no es suficientemente grande. Para la visión que Dios le ha dado al pastor y la visión que Dios ha señalado para esta iglesia, esta casa, nosotros no tenemos suficiente terreno, no tenemos suficiente silla. Nosotros, ¿cuántos saben que estamos en dirección a construir un edificio? ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dicho algo en esta casa y nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Y lo que Dios ha dicho en Misión La Cosecha, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios aquí? Y la visión que hay para esta casa. ¿Cuántos se asustan por el dinero que necesitamos para eso? Todo el dinero que nosotros necesitamos para financiar todo lo que Dios ha dicho aquí. Siempre que Dios habla, cuando Dios dice, viene un edificio más grande, van a venir más personas, necesitamos más espacio. Mi cabeza lo que hace, chichín, 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 chichín. Y esa es la realidad de nosotros cuando comenzamos a mirar la visión y todo el dinero que necesitamos para financiar todo lo que Dios ha dicho con nosotros. Y pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pastor, ¿cómo acabamos de adquirir este edificio? Dale un aplauso a Dios por eso. No te canses de darle gloria a Dios por eso. Y acabamos de adquirir y no llevamos apenas creo que ni 2 meses cuando ya estamos hablando de que tenemos que construir. Y pastor, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da una palabra,
¿Cuántos saben que Dios ha dado una palabra? Cuando Dios da una palabra, es como Dios dijo a principio de año. Cuando Dios da una palabra, ¿sabe lo que Dios hace con la iglesia? Dios aviva la iglesia y Dios empodera a la iglesia para poseer. Cuando Dios da una palabra, Dios aviva y empodera a la iglesia para poseer. ¿Cuántos están listos para poseer? ¿Cuántos están listos para poseer? ¿Cuántos están listos para poseer? Y lo que Dios inicia, porque a veces que Dios nos empuja y eso es lo que Dios está haciendo con esta casa. Dios nos ha empujado y ya comenzamos y es como que ya dimos el primer paso, ya no podemos parar, ya no podemos mirar atrás. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios inicia algo, Dios se encarga de las finanzas. ¿Sabías eso? Cuando Dios inicia algo, Dios se encarga del banco. ¿Y sabes por qué Dios se encarga del banco? Porque Dios no necesita a Wells Fargo para construir un templo. Dios no necesita a cualquier banco que haya por ahí para nosotros financiar la visión de esta casa, porque Dios tiene su propio banco. ¿Cuántos saben que Dios tiene su propio banco? Dios no necesita ninguno de estos bancos. ¿Y sabes cuál es el banco de Dios? El banco de Dios es la generosidad del pueblo de Dios. La generosidad, no se emocionaron con eso. Dios va a usar tu bolsillo. Levanta las manos al cielo y dice: Señor, gracias porque tú vas a usar mi bolsillo, Dios. Y quizás tú miras tu bolsillo y dices: pastor, mi bolsillo está vacío. Dios, tu bolsillo vacío, Dios lo va a usar. ¿Sabes por qué? Porque Dios se va a encargar de llenar ese bolsillo y Dios se va a encargar de crear ese espíritu generoso en ti. Prepárate, iglesia, prepárate, cosecha, porque Dios va a comenzar a llenar su banco. Dios va a comenzar a llenar su bolsillo. Dios va a comenzar a premiar y a bendecir a todo espíritu generoso de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace una vez y lo vuelve a hacer otra vez. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? ¿Se hizo qué? Se hizo pobre Jesucristo. Jesús no tenía que hacerse pobre. Y si Jesucristo se hizo pobre por mí, que yo tenga que padecer alguna necesidad, yo sé que Jesús se encarga de mis bendiciones espirituales. Y eso es lo que no podemos olvidar, iglesia. Y eso es lo que la iglesia ha olvidado. Tenemos que aprender. Órale a Dios. Si se te hace difícil, si se te hace incómodo, si se te hace incómodo traer tus ofrendas, si se te hace incómodo traer tus diezmos, si te incomoda y no entiendes, dice, órale a Dios, dice, Señor, revélame esta verdad que yo necesito, recibir esta bendición. Cuando entendamos esta verdad de nosotros ser generosos, Dios va a bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, otra verdad que es demasiado importante para nosotros simplemente olvidarla es el poder de una vida santa. Alguien diga santidad. Tampoco no es una palabra mala, pero que mucho le tenemos miedo a esa palabra. Hay gente que saben que hay gente que vive traumado con la palabra santidad. Hay gente que crecieron viendo esa palabra escrita en las paredes. Y hasta cierto punto, ¿alguien creció mirando esas palabras en las paredes? Santidad, Jehová. Y hay gente que vive traumado con esa palabra. Esa palabra no significa que tú tienes que ser perfecto. Esa palabra lo que significa es que tú te apartas del mundo. Que ahora Cristo está en ti, la salvación está en ti y ahora tú le das la espalda al mundo y ahora tu prioridad es servirle a Dios y obedecer a Dios. La iglesia y los cristianos de hoy constantemente estamos siendo bombardeados, estamos siendo tentados y es el enemigo quiere a propósito, intencionalmente quiere borrar esto de la iglesia, quiere arrancar la santidad. Por eso ahora entramos a la iglesia y tú no sabes si estás en una iglesia o si estás en un club social. Y es la realidad que estamos viviendo. Y el enemigo tiene que haber una separación, tiene que haber una diferencia, tiene que haber una línea, tiene que haber algo que te identifique como un creyente santo para Dios. Y las iglesias y los cristianos hoy constantemente estamos siendo tentados y estamos siendo tentados a aplicar estrategias de crecimiento, estamos siendo tentados a que si nosotros trabajamos, mientras más yo trabaje, más yo voy a tener.
Y constantemente el creyente está siendo tentado y está siendo atacado. Y estamos buscando, las iglesias estamos buscando estrategia de crecimiento. Cómo podemos llenar las bancas, cómo podemos llenar el edificio, cómo podemos traer más gente. Porque pensamos que si la iglesia está llena, Dios se agrada de la iglesia porque está llena, y ese no siempre es el caso. Una iglesia puede crecer en números, una iglesia puede crecer en edificios, en propiedades, puede crecer en ministerios, y Dios no conocerla. Lo más que necesita la iglesia no son números. Lo más que necesita la iglesia no es nosotros llenar los asientos. Lo más que necesita no es tener más propiedades ni tener un presupuesto más grande. Lo que la iglesia de Jesucristo necesita es llenarse del poder de Dios. Lo que la iglesia, antes de nosotros enfocarnos cuánta gente van a venir al servicio, cuánta gente están llena del Espíritu de Dios, cuánta gente se están llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia lo que necesita es esa llenura. Lo que este pueblo necesita es esa llenura. Lo que Misión La Cosecha necesita cada día es llenarse más del poder de Dios. Lo que esta ciudad necesita es llenarse del poder de Dios. Lo que este estado, el estado de la Florida necesita es llenarse del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia donde tú entiendes que el Espíritu de Dios está tocando la comunidad. Una iglesia donde tú entiendes que el Espíritu de Dios, las vidas están entrando y están siendo cambiadas. Los enfermos están entrando y están siendo sanados. Los oprimidos entran por esa puerta y están siendo libres. Y están entrando las almas que están perdidas y están siendo... Esa es la iglesia que necesita esta comunidad. Pero para que eso suceda, lo primero que la iglesia necesita es esa palabra santidad. Alguien diga santidad. Vivir una vida santa. Lo que tú necesitas como creyente, y cada uno aportamos en nuestra manera de vivir. Como creyente tú necesitas ser ese creyente santo, ese creyente separado. Eso fue lo que Dios dijo en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Cuando Dios está hablando directamente a su pueblo. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Qué lindo es escuchar la voz de Dios. Y Dios habla a su pueblo y le dice: el pueblo, escúchame. Le dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no sé de ti, pero yo necesito que Dios me sane. Yo no sé de ti, pero yo necesito que Dios sane mi tierra. Yo necesito humillarme más. Yo necesito ser más humilde. Yo necesito servirle más a Dios. Hay otras cosas que yo puedo hacer. Esto se trata, cuando yo leo esto, yo lo que estoy viendo es que esto se trata de humildad ante Dios. Esto se trata de buscar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de tu carrera, por encima de los sueños que tú tienes con tus hijos, por encima de las metas que tú tienes, por encima de las puertas que tú quieres tocar para que se abran. Esto lo que se trata es de humillación ante Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos. Y te dije que pecar, a veces pecamos con no venir a la iglesia porque estamos desobedeciendo a Dios. A veces pecamos con olvidarnos de que Dios nos llama a vivir una vida santa, una vida separada. Pero en este día Dios dice: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla, entonces Dios promete un avivamiento. ¿Cuánto quiere un avivamiento? Si tú quieres un avivamiento, ponte de pies. Si tú quieres ver